Y son números que lamentablemente hay que recalcar, los países más afectados que se superan día a día. Estos números récords a los que hacemos referencia todos los días. Vamos a ir nuevamente a Brasil, porque allí en las últimas 24 horas murieron más de 1000 personas. Superan las 25.000 las muertes ya en ese país. En el medio, además, de lo que es un desastre político también en esta gestión de Jair Bolsonaro, con distintos frentes que lo apuntan como un hombre que ha sido un gran responsable de lo que está sucediendo hoy en ese lugar. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, Rolando, Julieta, Soledad. Estamos en un día complicado, como bien decías, más de 1000 personas fallecidas en las últimas 24 horas y un dato que habla por sí solo. Brasil tuvo 1039 fallecidos en 24 horas, el número total de muertos es 25.945 en el último conteo y saben que 27 países de Europa tuvieron 1100 muertos, sí. Con lo cual la pandemia claramente está en América del Sur. En las últimas 24 horas el mundo tuvo 4.200 fallecidos, de los cuales 2.500 fueron en América del Norte, Estados Unidos, Brasil y la región. Y claro, el problema está sin ninguna duda en la intención de los gobiernos del aplanamiento de la curva, las unidades de terapia intensiva y respiradores en la salud pública del estado de San Pablo subió para el 77.4% de ocupación. Sí. Esto todavía le permite un margen de movimiento porque el Congreso Nacional determinó que el sistema de salud pública puede alquilarle camas al sistema de salud privado si fuera necesario y si tuviera disponibilidad. Gustavo, sí, decime. En Chile hoy el presidente, pero sobre todo su ministro de Salud, hicieron una autocrítica y dijeron que la verdad que todas las predicciones que ellos habían hecho en febrero, marzo, sobre lo que iba a pasar con el coronavirus, les estallaron en el aire. Hicieron algún esbozo de autocrítica por lo que está pasando en Chile. ¿Hay ahí algún esbozo de debate autocrítico, más allá de tirarse las culpas unos a otros? No, no hay. Y no hay porque la Corte Suprema, recordemos que a principio de la pandemia le retiró a Bolsonaro la potestad de lo que sería el aislamiento social. Aquí no hay cuarentena rígida. Entonces, quien determina la cuarentena o el aislamiento social más flexible o más rígido es el gobernador junto con los intendentes. Sí. Observen, por ejemplo, en San Pablo, en la parte de lo que es la ciudad de San Pablo, donde yo estoy en este momento, el ratio, que es la cantidad de contagios que se generan a partir de una persona, está en 1.1, muy cerca de 1, que sería el límite donde hacia abajo la curva empieza a caer. Pero en el interior es 1.7. Claro. Entonces, ¿qué es lo que se está tomando? Brasil a partir del próximo lunes empieza una nueva secuencia determinada por los gobernadores y los intendentes referentes a otras fases. Aquí en San Pablo, a partir del lunes, por ejemplo, mi empresa puede volver a trabajar. Oficinas de trabajos comerciales, algunos comercios, siempre con protocolo sanitario, sí. Inmobiliarias, todo lo que tenga que ver con shopping. Al margen de eso, fíjate lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Donde el New York Times puso en portada 1000 de los 100.000 muertos que hubo como para generar algún grado de debate. Y ahí estamos hablando de 1000 muertos por día, 26.000 muertos acumulados. A eso te pregunto, si no hay algún grado, alguien que haga un gesto de decir, bueno, muchachos, sí, nos equivocamos, empecemos de vuelta, replanteemos la cuestión, veamos cómo se hace. No, pero hay otra explicación, Rolando, que tiene que ver con la cantidad de fallecidos. Yo tomé un análisis de muertos. Hubieron desde enero, del 1 de enero hasta ayer, 498.345 personas fallecidas. Cuando vos tomás la cantidad de muertes vinculadas al COVID, 25.600, 25.900, está el 5.13. Pero ¿qué es lo que se observa? Cuando vos tomás las muertes vinculadas a gripe, neumonía e influenza, o sea, problemas de respirador, de insuficiencia respiradora aguda, se observa que en los últimos 5 años, por ejemplo, se mantiene la cantidad de fallecidos por neumonía y este año 2020 cayeron 10.000. Esto quiere decir que esos 25.000, según muchos científicos brasileros, habría 10.000 de esos 15.000 que se hubieran muerto igual por neumonía conforme se murieron los últimos 5 años. Ya el otro día te escuchamos con esta misma comparativa, incluso entre los mismos meses del año pasado. El tema es que para el mundo esto es una pandemia, es algo totalmente distinto. O sea, compararlo con lo que hubiesen sido los accidentes de tránsito, de estar las calles abiertas. Digo, no hay algo que no se le está dando al coronavirus
el lugar que tiene de pandemia, e incluso una pandemia de la cual no tenemos una vacuna certera. Va para largo el problema. No, lo tienen y lo identifican como un problema. Lo que pasa es que tratan de mirarlo en perspectiva por una cuestión de que por protocolo, cualquier muerte que tenga una palabra, COVID, coronavirus o nuevo coronavirus, sin verificación se le da asignación al COVID. Sí. Y esto no es compararlo con accidente de tránsito, se compara con gripe, neumonía e insuficiencia respiratoria, que es la estadística de los últimos años. Sí. Ahora, debemos recordar también que el número asusta, por supuesto, pero Brasil tiene 212 millones de habitantes. Cuando uno toma la equivalencia con países europeos, y esto no pretende minimizar el problema, es simplemente analizarlo de otra perspectiva, tomamos que es Reino Unido más Italia más España más Países Bajos. Eso equivale en la misma cantidad de población. Si bien que allá la curva está bajando y en Brasil todavía la curva está subiendo. Pero tienen 5 veces más fallecidos y 4 veces más contagiados ante la misma población. De nuevo, esto no pretende minimizarlo de ninguna manera, pero necesitamos analizar todas las informaciones para poder sacar conclusiones lo más objetiva posible. Gustavo, respecto de lo que decía un poco Rolando y la autocrítica, me gustaría que un poco me cuentes, ya para ir cerrando, estas declaraciones que ha dado Jair Bolsonaro haciendo referencia justamente a la Argentina, diciendo, bueno, poniendo como ejemplo lo que no hay que hacer. ¿Qué quieren? ¿Que terminemos como la Argentina? Esto lo ha dicho hace aproximadamente unas poquitas horas, 2 horas. Sí, y es la búsqueda de Bolsonaro en su verborragia descontrolada por buscar siempre a alguien del lado enfrente con quien pelearse. La atribución tiene que ver con una cuestión ideológica. Bolsonaro es a la derecha, más liberal. Él se opone a la cuestión de cerrar la economía porque atribuye que la economía abierta permitirá que la gente pueda trabajar y no se morirá de otras cosas. Y da como referencia que en el Reino Unido no hubo respiradores para todos, hubo UTI para todos, pero se murieron igual 37.000 personas. Pero es una cuestión ideológica. Lo de Bolsonaro es la necesidad de tener a alguien enfrente con quien pelearse. Gustavo, muchísimas gracias, como siempre. Que siga muy bien, hasta luego.